es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Y seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, y Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, y reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, y reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Quién de nosotros planea vivir mal? Cuando hablo de vivir bien, no hablo de estar rodeado de todas las cosas materiales que queremos tener. Hablo bien de poder tener una familia en medio de este tiempo donde esta maldita plaga, es que no se le puede llamar de otra forma, ha acabado con tantas vidas, se han acabado familias, muchas personas han perdido la vida, aún personas que sirven a Dios. Y hay muchas preguntas a las que aún, en mi caso, yo no tengo respuesta. Hay muchas cosas que no entiendo y decido guardar silencio. Lo que sí sé y tengo por certeza es que los planes del Señor son eternos. Y el plan que Él ha trazado en nuestras vidas es eterno, por encima de todas las cosas. Y hemos venido y hemos iniciado una serie, desarrollando una serie, porque entró en mí como la preocupación y la angustia de decir: Señor, ¿por qué tantos de tus hijos no conocen el propósito por el cual fueron plantados, por el cual fueron llamados, escogidos? ¿Por qué, Señor? Y entonces empieza uno a ahondar, a preguntar, a investigar, a preguntarle al Señor, a buscar la respuesta de Dios.
Y empieza uno a darse cuenta que es que nos hemos confundido y no hemos entendido cuál es el propósito original de Dios. Creemos que el propósito original de Dios es una función que podamos desarrollar aquí sobre la tierra, y ese no es el propósito de Dios. Y entonces dentro de las cosas que nos han enseñado, concluimos que el propósito de Dios sobre mi vida es que yo sea pastor. Y como yo soy pastor, entonces tengo que prepararme, tengo que estudiarme. Escúcheme, esto no es malo. Pero como yo fui pastor, entonces tengo que entrar a un instituto bíblico y certificarme en el instituto bíblico, y cuánto diplomado y cuánto curso pueda hacer. Ese es el propósito para mi vida. Pero no es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la Escritura. Y lo digo con un poco de tristeza. Hoy ha entrado un espíritu de Grecia dentro de la iglesia, se ha permeado, que es el espíritu del conocimiento y del intelectualismo. Entonces las cosas espirituales hoy ya no se ven, ni se interpretan, ni se tiene discernimiento para ver muchas cosas, sino es más fácil remitirlo a un psicólogo. Y entonces ya la manifestación del poder de Dios ha trascendido en una psicología. Y con esto no quiero decir que los psicólogos son malos, no. Qué poderoso es una persona que entiende cómo funciona el ser humano, además revestido por el poder de Dios. Ahí es una persona poderosa. Pero hoy el intelectualismo ha llegado a que todo lo desarrollamos con academia, con formación intelectual. Y los propósitos eternos de Dios solo se disciernen por el Espíritu. Y si nosotros no nos entrenamos de una forma espiritual apropiada y correcta, simplemente vamos a desarrollar el concepto y el conocimiento. Reitero, no es malo, pero muy seguramente no cumpliremos ni el 1% del propósito de Dios basados en el conocimiento. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En las épocas de Jesús, ¿por qué atacaban tanto al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo no hacía parte del fariseísmo. Los fariseos no eran malos. Tenemos hoy el concepto de que el fariseo es el hipócrita, el engañador, y no es cierto. El verdadero concepto de un fariseo era una persona arraigada a su doctrina. Entonces ocurría que en ese tiempo existían diferentes escuelas y corrientes de enseñanzas dentro del judaísmo y el judaísmo ortodoxo. Estas corrientes, de ahí surgían los fariseos de la época. Entonces cuando nosotros vemos, un fariseo era una persona muy preparada. El apóstol Pablo, él se denomina como fariseo de fariseos. ¿Y esto qué quiere decir? Que era muy preparado intelectualmente dentro del ortodoxo, de la corriente judaica, muy preparados, conocían muy bien los textos. Y había un enorme concepto intelectual. Espíritu de Grecia. Estos fariseos señalaban al Señor porque ellos le decían: ¿pero quién es? ¿Acaso este no es el hijo de María y el carpintero? La pregunta no era esa. La pregunta es: ¿de qué escuela viene? ¿De qué corriente doctrinal viene? ¿Quién y dónde se formó? Esa era la pregunta que le hacían a Jesús, porque ellos no podían entender. Que en Juan capítulo 3 vemos a Nicodemo que le dice: porque es que sabemos que todas las cosas que tú haces provienen de Dios. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa es la diferencia. Yo soy una persona que tiene formación académica, formación teológica,
Pero cuando tuve que enfrentar cosas espirituales en Villavicencio, ¿sabe de qué me sirvieron todos los diplomas? De nada. Porque no había sido entrenado espiritualmente. Y este entrenamiento no lo hacen los hombres. Esta obra la perfecciona el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo trabaja, moldea y forma en cada uno de nosotros conforme a su plan, conforme a su propósito. Entonces, cuando hablamos de propósito de Dios sobre mi vida, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo al texto central de toda esta serie, Juan capítulo 1, versículo 12. Yo necesito que ese verso nos lo aprendamos. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Ya están todos allí? El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hoy está ocurriendo como en la época del fariseísmo. Ay, eres un hijo de Dios. ¿De qué iglesia vienes? La iglesia del Señor Jesucristo es una sola, es la iglesia. Los hombres la hemos dividido por membresías, por nombres, por misiones, por muchos nombres les hemos puesto. Pero la iglesia es una. Y dice la Escritura que no todos son hijos de Dios. Escúcheme, no todos son hijos de Dios. La Escritura dice que solo los que le recibieron y creyeron en Él. Y hoy hay diferentes corrientes diciendo que Dios es amor y Dios nos ama como somos. Entonces podemos vivir como queremos. Podemos vivir como querramos desarrollar nuestras vidas. Y hoy hay diferentes doctrinas, diferentes filosofías diciendo una cantidad de cosas, adoctrinando a nuestros hijos, diciéndoles que no importa cómo vivamos, Dios nos ama a todos y todos somos hijos de Dios. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que los que le recibieron y creyeron. Entonces, si nosotros entendemos, aquí no está diciendo, no está hablando ni de ministerios, ni de oficios, ni de usos, aunque es un privilegio enorme poder servirle al Señor. Y quiero que entienda esto. Tomo mi vida como ejemplo. El propósito de Dios para mi vida no es que yo fuese pastor. Dice la Escritura que yo estaba en Él y que por Él fui plantado en este tiempo, en este ahora, desde la eternidad. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Predestinado desde antes de la fundación del mundo y puesto en este tiempo para desarrollar una tarea. Pero el propósito fundamental sobre mi vida es ser hijo de Dios, no el oficio que podamos hacer. Es un privilegio y recompensa en el Señor hay para quienes le servimos. Bendito Dios por aquellos que son llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como lo dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Bendito Dios por todos los que han sido apartados en el oficio del ministerio, que han gastado sus vidas en el ministerio. Pero ese es el oficio al cual fuimos enviados. El diseño de Dios para mi vida no es que yo sea pastor, sino que sea hijo primeramente. Porque el siervo no tiene herencia, el hijo sí. Voy a poner un ejemplo.
Yo tengo la fortuna de tener 4 hijos. Tengo uno que ya casi va a ser médico. Ya casi, como en 5 años. Ya casi. Porque lleva como 10 estudiando, pero ya casi. Él para muchos va a ser doctor. Oficio. ¿Y por qué va a ser doctor? Porque fueron dados los dones para que él los desarrolle. Pero cuando él llega a la casa, yo no le voy a decir buenos días, doctor, sino él me dice, me va a saludar como siempre me saluda: hola, pa. Porque es hijo. Es hijo. Y esa es la diferencia. Entramos con tal protocolo delante de Dios, con tanta estructura y con tanta formación, con tanto intelectualismo, que se nos olvida ser hijos. Y cuando a usted y a mí se nos olvida ser hijos, nunca entendemos el propósito. El propósito de Dios para nuestras vidas no es el oficio que podamos desarrollar. Quiero que entiendas. El propósito fundamental en nosotros es ser hechos hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que confiadamente podemos entrar delante del trono de la gracia. ¿Pero a quién habla esto? A los hijos, por cuya herida yo los he sanado. ¿Para quién es esto? Para los hijos. La Escritura dice: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No a los siervos, sino a los hijos. Y quiero que por favor entienda esto, que hay una diferencia de ser siervo a ser hijo. Hay una diferencia enorme. Porque el siervo siempre será un invitado. El hijo es de la casa. Entonces cuando empieza uno a ver que tantas personas debaten y que mi llamado y mi llamamiento y que yo tengo, es porque desconocemos que fuimos llamados a ser hijos. Ayer hubo una jornada de oración muy fuerte sobre la ciudad. Nos reunimos un grupo de pastores en uno de los lugares altos de la ciudad y veníamos casi 2 meses orando todos los sábados. Y me correspondió a mí hacer el cierre de toda la jornada. Y entonces encontrábamos apóstoles de la ciudad, profetas de la ciudad, evangelistas de la ciudad, pastores de la ciudad, maestros de la ciudad. Y en el cierre les dije: por favor, véanme todos. Y eso se transmitió por Facebook. Les dije: aquí no estamos reunidos los ministerios de la ciudad. Quité el plural y lo convertí en el singular. Le dije: aquí está reunida la iglesia del Señor. Y empezamos todos a orar fervientemente, porque todo lo que ocurrió, toda esa manifestación de gloria, no fue por un ministerio, no fue ni por mi congregación, ni por mi misión. Fue la iglesia manifestándose. ¿Acaso la Escritura no dice que toda la creación está en la espera, anhela fervientemente la manifestación de quién? ¿De los siervos de Dios? De los hijos. De los hijos. Y sabe que nos preparamos tanto para ser siervos que no aprendemos a ser hijos. Nos entrenamos tanto para ser siervos, algunos asalariados, otros de pasión y corazón, pero nos entrenamos tanto en el oficio que se nos olvida lo más importante: el ser hechos hijos de Dios. Y yo espero que usted esté entendiendo esto.
Porque si usted y yo nos enfocamos primeramente en ser hijos, hay muchas cosas que van a cambiar en nuestras vidas. El enfoque, cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, no nos acercamos como mendigos a decirle: Señor, dame, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, susténtame. Sino el hijo entra confiadamente a tener intimidad con su Padre. Esa es la diferencia del hijo de Dios y de aquel que se preocupa solo por lo que puede hacer para Dios. Dios no nos necesita, pero quiere usarnos. Dios nos ha entregado, dice la Escritura, que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que dio dones a los hombres es que nos capacitó para poder cumplir diferentes tareas. Pero el diseño es que seamos hijos primeramente. Porque muy rico es llegar uno a la congregación, que siempre que me canten una buena alabanza, ojalá una que me guste y me llegue al alma y me haga erizar, y después una sillita bien blandita, bien cómoda, con un buen aire, y predícame. Eso es muy rico. Pero ese no es el diseño. Porque es que yo estoy yendo a la iglesia, pero ¿cómo va con Dios? No, yo voy a la iglesia. Es mucho más que eso. Aprender a vivir como hijos es entender primeramente de dónde vengo yo, quién soy yo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Avanzado el tiempo, tengo muchas cosas que compartirle. Quieto. Primera de Pedro 1:18. Ya entendimos que venimos. ¿Dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? Diga conmigo: en Él. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Pero quiero que escuche lo que ocurrió en la manifestación de estos tiempos. Por eso usted y yo somos contados hijos de Dios. ¿Cuántos creyeron que Él es el Señor? ¿Cuántos? ¿Y cuántos le obedecieron? Ahí ya hubo menos amenes. Tenga la seguridad. Es Juan 1:12, dice que a los que le creyeron y le recibieron, les dio el derecho, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos obedecieron? ¿Cuántos le recibieron? Vamos ahora a Primera de Pedro 1:18. Dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de ¿cuándo? De la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Usted y yo nacimos bajo una condición de pecado, bajo la influencia del primer Adán, el que fue desterrado, el que fue enviado como errante sobre la tierra como consecuencia de la desobediencia. Usted y yo nacimos bajo ese manto. Pero cuando usted y yo creímos, le recibimos, obedecimos, dice la Escritura que el espíritu del primer Adán que habitaba en nosotros, que nos llevaba a fruto de pecado y vivir bajo una condición de pecado, dice que fue quitado ese espíritu y vino el Espíritu de Dios a morar en nosotros. O sea que el espíritu fue quitado y el Espíritu de Dios en nosotros habita. Y ahí es donde entramos como hijos de Dios a vivir bajo la condición de la ley del espíritu de vida. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo espíritu de vida que ungió a Jesús para la obra.
Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: aquí ya todo ha sido consumado, y sobre su cuerpo fue encarnada toda la maldición y el pecado de la humanidad. Lo que Él dice en la Escritura es que Él vino para restablecer lo que se había perdido entre Dios y los hombres. ¿Qué se había perdido? La comunión. Somos contados y hechos hijos. Pero leíamos en Primera de Pedro 1, 18, 19 y 20 que usted y yo vivíamos bajo una vana manera de vivir. Diga conmigo: condición de pecado. Y la condición de pecado fue la que nos llevó a tomar tan malas decisiones y a hacer cosas tan equivocadas que día a día nos estaban alejando más de Dios, que muchas de ellas traían un placer, y un placer momentáneo, pero que trajo sobre nuestras vidas unas consecuencias de pecado. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. E hicimos muchas cosas equivocadas. Escúcheme, muchas cosas equivocadas. Pero por encima de todas las cosas está el diseño y el propósito eterno del ser hechos hijos de Dios. Del ser hechos hijos de Dios, llamados como hijos de Dios, contados como hijos de Dios. Y quiero que usted pueda entender esto, porque esto marca la vida de un hijo de Dios. Mire que hoy el concepto es que es que yo soy cristiano, mi nombre es Pepito y soy cristiano. La palabra cristiano, y siempre lo reitero, la primera vez que se usó fue en Antioquía, y se usó como una forma de definir aquellos que seguían la corriente de Cristo, pero de una forma despectiva. O sea, no les decían estos cristianos hijos de Dios, no, cristianos, o sea, locos esos cristianos. Eso quiere decir la palabra cristiano, seguidor de Cristo. Y usted y yo no somos seguidores de Cristo. ¿Cómo así? No, usted y yo somos hijos de Dios. Jesús es el Hijo, y dice que juntamente, por eso es contado como el primogénito. Y usted y yo fuimos rescatados y establecidos juntamente como el primogénito, hijos de Dios. Y es la diferencia, ser hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Vivíamos bajo una vana manera de vivir. En nuestras vidas tiene que ocurrir algo, lo que dice Job en el capítulo 42. Creo que la vida de Job es una vida muy fuerte, unas circunstancias que él vivió muy fuerte, y este es un tema muy profundo para estudiar. Pero después de que pasa Job todo esto, que todo lo que Job pasó nunca fue el plan de Dios. Escúcheme, nunca fue el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Job, a pesar de que el Señor lo llamó varón justo, varón recto delante de mí, varón fiel, hubo derechos que él cedió a la oscuridad. El mal que temí fue el que me sobrevino, dice la Escritura. Pero después de que pasa todo ese ejercicio y que sobre él viene el corruptor y el destructor, sobre él esta entidad, y destruye su vida y sus finanzas y su familia, viene la restitución como hijo, porque era un siervo fiel. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job ni siquiera sabía que existía el diablo. No lo sabía. Pero en el capítulo 42 Job utiliza una palabra y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Escúcheme, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahí está la diferencia, porque muchos escuchan el mensaje, muchos escuchan
Y hoy con el tema de la virtualidad y de las redes, perdónenme la expresión, muchos escuchan lo que quieren escuchar. Ay, tengo deudas. Una palabra de fe, necesito una palabra de fe. ¿Esto es malo? No. Pero no es el diseño. Ay, no, hoy me duele la oreja, me duele la oreja. Busquemos a alguien que enseñe sobre sanidad. Comen lo que quieren, pero no lo que necesitan. Y entonces esto ha hecho que muchos propósitos se desvíen, que muchas personas que son contados como hijos y dentro del plan eterno han sido llamados y constituidos a ser hijos. Muchos de ellos están preocupados hoy por los oficios, como si acaso el Señor necesitara una ayuda de parte nuestra. Y hoy usted escucha, bendito Dios por los evangelistas. Pero escuchaba el testimonio de una comunidad en África que llegaron un grupo de evangelistas a llevarles el mensaje del evangelio y les dijo: no nos prediquen más de Cristo, nosotros lo conocemos. ¿Pero cómo? Sí, Cristo mismo vino y nos predicó. ¿Usted qué cree que hicieron los evangelistas? ¿En serio? Ni a nosotros mismos nos ha predicado Cristo. No nos prediquen. Cristo mismo descendió y nos predicó y nos ha venido discipulando. Dijo que vendrían ustedes y pondrían a un pastor. ¿Quién es? Eso está ocurriendo en estos tiempos. De pronto no lo habíamos escuchado de esa forma, pero el Señor no nos necesita, quiere usarnos. Hubo tiempo donde se levantaban grandes hombres y mujeres de Dios. Digo grandes no porque sean grandes, porque todos somos hijos, pero con un entendimiento y una revelación en muchas áreas, y ministraron a muchos y se convirtieron en modelo para que muchos le siguiéramos, y bendito Dios por esto. Pero en cada uno de nosotros hay un propósito específico por desarrollar: ser hijos. El oficio viene como consecuencia. Escúcheme, el oficio viene como consecuencia. Bendito Dios, porque poder servir a Dios es un privilegio. Hay recompensa en el que sirve a Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar la obra que han hecho por los santos, la obra de amor. O sea que hay una recompensa para los que determinan servir, los que se determinan apartar, consagrar y rendir sus vidas delante de Dios. Hay una recompensa en esto. Pero lo fundamental es ser hechos hijos. ¿Y sabe de dónde se empezó a desviar todo este fundamento? Cuando empezaron a enseñarnos que la forma que una persona era salva era reconociendo a Jesús, y que con una oración de 30 segundos ya quedó matriculado. No se preocupe, usted ya recibió al Señor, usted se va para el cielo. Pero la Escritura no dice eso. Dice que a los que le creyeron y le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero Juan capítulo 3 nos dice que solo los que son nacidos del agua y del Espíritu podrán ver el reino. O sea que tiene que ocurrir algo en nuestras vidas, nacidos de nuevo. Y este nacimiento de nuevo no viene después de una oración de 30 segundos, o si está muy ungido de 1 minuto, y si es súper ungido de 2 minutos. No. Tampoco se necesita un tiempo específico para que esto ocurra en la vida de una persona, el nuevo nacimiento. Se necesita de que verdaderamente nazca de nuevo. Y esto solo ocurre cuando una persona es establecida siendo hija de Dios. Por eso dice la Escritura que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Pero cuando fuimos establecidos a ser hechos hijos de Dios, escúcheme, hijos, es ahí cuando somos contados nacidos de nuevo. ¿Cómo podemos ver esto? Por el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No hablo de perfección, pero sí hablo de ser santos. Y ser santos no es cometer pecado, escúcheme. Ser santos es entender que usted y yo fuimos limpiados por la sangre preciosa
del Señor Jesucristo, lavados de todo lo que nos separaba, y Él nos santificó para que usted y yo desarrollemos esto. Fuimos apartados, consagrados, llamados a ser hechos hijos de Dios. Pero es necesario entender. Si yo no lo entiendo, no lo puedo desarrollar. Entonces ya empieza a cambiar nuestras prioridades, que no es solo ir a la iglesia y cantar 2 cancioncitas, sino que el verdadero evangelio se vive después de salir de congregarnos. La iglesia somos nosotros, los hijos somos nosotros. El nacer de nuevo es empezar a operar bajo la ley del espíritu de vida. Nacer de nuevo es abrir los ojos al mundo espiritual y no al reino de Dios. Y esto no hace referencia a ver demonios y ángeles. No es solo eso. Poder ver el reino de Dios es mucho más que esto. Es poder entender sus designios y su voluntad sobre nuestras vidas. Poder ver el reino de Dios manifiesto en nosotros es mucho más que tener un carro del año. Es mucho más que esto. Es establecer sus justos juicios sobre la tierra. Y esta autoridad solo la tienen los hijos, no solo los pastores, no, los hijos. Mire, tengo que decir algo con tristeza. Tristemente ve uno personas que pasan muchos años en una congregación y nunca nacieron de nuevo. Se saben todas las canciones, conocen la Biblia, seguramente mucho más que quien la predica en la iglesia, pero nunca alinearon su vida para cumplir el propósito de Dios, que es primeramente ser hechos hijos. Mire, conoce uno personas, y yo lo digo con tristeza, en el ministerio, que duraron 20 años en la iglesia y nunca pudieron formalizar su matrimonio. Conozco personas que llevaron muchos años en la iglesia y toda la vida padecieron enfermos. Esa no es la herencia de los santos. Toda la vida en pobreza y escasez, toda la vida comiendo arroz y pollo tierno. ¿Acaso no dice la escritura que si quisierais comeréis del bien de la tierra? Si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Personas que por muchos años conocieron el evangelio, conocieron los ministros y siempre vivieron bajo condición de pecado y nunca quisieron ajustar sus vidas, y siempre hablan de cosas grandes. Yo conocí una persona, todas las noches peleaba con el diablo, y era una mujer de mucha oración, pero el 98% de su oración era peleando con el diablo. Y entonces llegaban un día a la iglesia y: pastor, ¿cómo está? Y yo la veía toda ojerosa. ¿Qué le pasó, hermana? Uy, tuve una lucha con el mismo Satanás. ¿Y cómo le fue? Vencí, pero después se levantó. ¿Verdad? Sí. Y yo estaba en un estadio y yo predicaba y yo hacía todas las noches peleando con el diablo. No tenía un momento para adorar al Creador. Yo creo que en ella había un espíritu de gladiador tremendo, porque todas las noches peleaba con el diablo. No lo hizo ni el Señor Jesucristo. En la cruz Él estableció su autoridad debajo de sus pies. ¿Por qué en la cruz? Porque allí fue donde consumó la obra. Pero Él siempre ha sido el Rey de poder, el Rey de gloria. Ahora, no estoy desconociendo las obras de las tinieblas. Yo quiero que usted tenga un equilibrio en el mensaje. Me
Esa mujer todos los días peleaba con el diablo, y usted la viera, que era una mujer que vivía demacrada, no dormía, sus hijos perdidos. Como que ahí hay algo que no está bien. Venga, ven, Señor, que aquí hay algo que no está bien. 3 o 4 hijos, todos apartados, y ella cargando la cruz de todo el día peleando con el diablo. O sea que fue insuficiente la obra de la cruz. Si la escritura dice que Él los exhibió públicamente, si la escritura dice que todo lo que atamos en la tierra tiene que ser atado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. La conocí durante 8 años, y durante todos los 8 años casi todas las noches peleaba con el diablo y no la dejaba dormir. Y quiero que entienda esto: seguir a Cristo no es una lucha. Él ya pagó el precio. La herencia de los hijos es la plenitud de la vida. Y si hay cosas que en mi vida yo tengo que ajustar, es el tiempo de darle un tate quieto y tomar una decisión. Padre, voy a caminar como hijo, y el diseño que tú me has dado como hijo lo voy a desarrollar. Entonces necesito ver qué es lo que en mi vida me está estorbando para no poder vivir como hijo, y ajustar. A todos nos toca eso. Es que usted es el pastor, a mí también me ha tocado ajustar en la vida. Nosotros hicimos vida con mi esposa siendo niños. Nosotros nos casamos a los 19 años. Niños. Y creo que era más niño yo que ella. Seguramente, no estoy seguro de eso. Y tocó ajustar muchas cosas en el camino. Hoy, bendito Dios, pues somos una familia, somos esposos, ya pasamos de 20 años de matrimonio. Si usted hace cuenta, se da cuenta de que algo pasa. Ya este año cumplimos 23 años de casados. Algunos están empezando a mi edad. Yo ya llevo 23 años. Pero tocó ajustar cosas en el camino. ¿Todos lo sabíamos? No, nos hemos equivocado mucho, muchísimo. Cuando iniciamos en el Evangelio, una persona tuvo una revelación que nosotros íbamos a vivir 7 años de maldición y desgracia y enfermedad, y uno nuevito nos dice: ay, ¿de verdad? 7 años. Y era la persona más usada en la iglesia, y el pastor, quien nos estaba enseñando el evangelio, él como que dijo: espere, yo esto no tengo muy claro. Y él buscó ayuda, él buscó consejo de personas con más experiencia. Y en el instituto donde todos nos formábamos, el director, él habló con él, un hombre muy, muy entendido en la escritura. Y habló con él y le dijo que la enorme visión. Y él responde: eso es antibíblico. Porque Dios no quiere el mal, ni la enfermedad, ni la necesidad sobre uno de sus hijos, para que ellos aprendan. Y a mí eso me quedó muy arraigado. Y pequeñito en la fe, yo llevaba 3 meses en la fe, y ya me han maldecido los próximos 7 años, imagínense. Y el pastor me enseñó eso. Dijo: yo no lo sabía muy bien, pero hoy también aprendo. En medio de esto, él aprendió esto. Y él nos enseñó que Dios no necesita enfermar a un hijo para enseñarle. Dios no necesita ponernos a vivir como indigentes, como habitantes de calle, para enseñarnos. Dios no quiere que usted y yo pasemos necesidad para que podamos aprender. Que el diseño es ser hechos hijos, y que nuestra mente sea renovada y transformada para poder entender sus designios. Y con esto espero que usted tome fuerza. Vamos a desarrollar esta serie, no sé cuántos domingos más tarde, pero necesito que la iglesia entienda que somos hechos hijos de Dios. Escúcheme, somos
hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la herencia es nuestra, no el salario, no el pago. Eso se le da al servidor, porque todo obrero es digno de un salario, mas el Hijo le corresponde absolutamente todo. Voy a cerrarlo la enseñanza de hoy con este ejemplo. Nosotros tenemos 4 hijos. El segundo de nuestros hijos está viviendo en Bogotá. ¿Usted cree que de mis 3 hijos alguno de los 3 está preocupado por el almuerzo de hoy? ¿Usted cree que él está tocando el piano y dirá: Padre, ¿y el almuerzo de hoy qué va a hacer, Señor? ¿Dónde estará? ¿Sabe por qué él no se preocupa? Aunque ya es un hombre adulto. Porque sabe que a la 1, 2, por más tardar a las 3, está su almuerzo puesto en la mesa. Porque esa es mi preocupación, mía. Son hijos. ¿Ustedes creen que Samuel está preocupado por mañana qué voy a hacer? Mañana es festivo. ¿Qué estrés? Ese problema de los papás. Ahora, en el Señor, nosotros le queremos ayudar a Dios. Nosotros nos preocupamos sabiendo que ya todo fue establecido. Lo que tenemos que hacer es tomar la hoja de ruta y volver al diseño. Volver al diseño de lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. A los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas cosas que se predican hoy y muchos mensajes muy motivacionales, que tú eres el campeón, que tú vas a conquistar, que si Dios va contigo. Escúchenme, ya todo eso fue dado. Lo que nosotros necesitamos entender es que somos hechos hijos de Dios. ¿Y para qué fuimos hechos hijos de Dios? Lo leímos al comienzo. Para que en la manifestación de estos tiempos podamos establecer los justos juicios de Dios sobre la tierra. Los justos juicios de Dios sobre la tierra. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos tienen frío? ¿Estamos bien? Padre, he predicado tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, la vida de tus hijos, Señor. Precioso Espíritu Santo, perfecciona esa obra que has iniciado en cada uno de nosotros. Perfecciónala, Señor. Perfecciona esa obra, Señor. Que podamos entender que somos hechos hijos de Dios y que como hijos hay una herencia para nuestras vidas y que como hijos tendremos que dar frutos, Señor, que hay una tarea que has puesto en cada uno de nosotros, un oficio por desarrollar, Señor. Pero guíanos en todas las cosas, Espíritu Santo, que te podamos conocer y vivir para ti todos los días, Señor. Que nuestra vida no pase como vidas que no tuvieron un propósito, sino que podamos entender que tú eres el Dios todopoderoso y que no hay nadie como tú, Señor. Nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo y nos has constituido
como tus hijos, Señor. Que lo podamos entender, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.